Amén, mis hermanos y hermanas. Doy las gracias por estar en este lugar y por el estudio que se me ha encomendado presentar. Amén. Vamos a ir directo a su palabra, que se va a encontrar en Joel 2, 28 y 29. Amén. Muy bien. Gracias. Vamos a hablar acerca de la obra del Espíritu Santo en personas comunes. Joel capítulo 2, versos 28 y 29. Amén. Dice así en el nombre del Señor. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Amén. Amén. Gracias, Señora. Para comenzar, vamos a hablar de la profecía del derramamiento del Espíritu Santo. Amén. Esta profecía del profeta Joel fue manifestada al pueblo de Israel aproximadamente 850 años antes de Cristo. Y el cumplimiento de esta promesa es después de la resurrección de Cristo. Entonces fue aproximadamente 900 antes de que ocurriera esta profecía. Y dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, ¿ya? Sobre todo pueblo y nación. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. ¿Ya? Aquí hace la diferencia entre hombres y mujeres. No solamente hombres. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Aquí hace la distinción, o sea, no hay distinción de edad, ¿ya? Para esto no importa la edad, podemos ser jóvenes, niños, ancianos, y esto aplica para todos. Y luego dice, y también sobre los siervos y sobre las siervas. Aquí finalmente remarca nuevamente el hombres y mujeres. Esto es debido al pensamiento patriarcal del pueblo de Israel. ¿Ya? Derramaré mi espíritu en aquellos días. Jesús, luego de su resurrección, estuvo 40 días más junto con los discípulos para entregarle las últimas instrucciones respecto al nuevo pacto efectuado con su muerte en la cruz. Entonces vamos a hablar acerca de lo que Jesús le mandó a los discípulos que hicieran. En Hechos 1, 4 al 5 podemos encontrar las últimas palabras que Jesús le dijo a sus discípulos antes de ascender a los cielos, al reino de su Padre. Las palabras fueron las siguientes. Y estando juntos con Jesús con sus discípulos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Amén. Porque ciertamente bautizó con agua, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. Entonces los discípulos, después de que Jesús asciende a los cielos, actuaron en obediencia a lo que Jesús les mandó. Y hicieron lo siguiente. En Hechos 1, 2 al 14 dice, entonces volvieron a Jerusalén, los discípulos, como Jesús les había mandado, desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo.
y entrados en Jerusalén subieron al aposento alto. El aposento alto era una zona ubicada en el techo de las casas de los judíos, utilizada generalmente como un lugar de oración. ¿Dónde moraban? ¿Quiénes moraban en ese lugar? Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. En este lugar estaban los 11 discípulos que quedaron, ya que Judas Iscariote, como sabemos, se suicidó posterior a la entrega de Jesús. Entonces ya no eran 12, eran solamente 11. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos, los hijos de María y hermanos de Jesús. Sabemos que María, luego de que nace Jesús, ella tiene más hijos. Jesús tenía más hermanos acá en la tierra. Pero además de los discípulos, aquí dice que había mujeres, los cuales convivían en unidad, ¿ya? Y en oración, esperando la promesa que Jesús les había dado. Con la muerte y resurrección de Jesús se inicia un nuevo pacto que incluye a toda la humanidad, sin acepción de personas. Entonces, este nuevo pacto es para todos, ya no solo para el pueblo judío, tal como lo señaló el profeta en la profecía del profeta Joel, la cual queda en evidencia el día y momento en que fue derramado el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Pentecostés significa 50, que son 50 días después de la fiesta de la Pascua judía. La Pascua judía era una festividad que recordaba la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Y esta fiesta de Pentecostés se ejecutaba 50 días después de eso. Y es una fiesta del pueblo judío que conmemora la primera cosecha de trigo. Por tanto, el día escogido por Dios para derramar su espíritu no es casual, no lo eligió porque sí, ¿ya? Sino que tiene un significado, un trasfondo espiritual. Pues los hijos de Dios somos llamados trigos del granero de Dios. Como lo dice en Mateo 13, podemos encontrar la parábola del trigo y la cizaña, donde habla de que nosotros somos el trigo de Dios. El derramamiento del Espíritu Santo. Cuando ocurre el derramamiento del Espíritu Santo, quedan 3 evidencias muy importantes que marcan el nuevo pacto hecho por Jesús. En Hechos 2, 1 al 4, recordemos que en este lugar, en ese momento habían hombres y mujeres, ¿ya? Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes reunidos. Probablemente había personas de diferentes edades, niños, jóvenes, adultos y ancianos. Había alrededor de 120 personas reunidas en total en ese lugar, ¿ya? Y de repente vino del cielo un estruendo. Como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose, o sea, colocándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos
llenos del Espíritu Santo. Así es. Aquí dice claramente que fueron todas las personas reunidas en ese lugar fueron llenas del Espíritu Santo. Entonces, como primera señal del nuevo pacto, tenemos que ya no hay diferencias en edades, ni entre hombres y mujeres, puesto que la Escritura dice que todos los reunidos fueron llenos del Espíritu Santo. Así es. Recordemos que en el antiguo pacto solo los hombres podían ingresar y participar en el templo de Jehová. Ya las mujeres estaban excluidas de todo el trabajo espiritual judío. Entonces, la primera señal que marca el nuevo pacto es que desde ese momento no habrá nunca más diferencia entre hombres y mujeres, y tampoco diferencia según la edad que pueda tener la persona, pues Cristo dio su vida por todos y para todos. Amén. Así es. En Hechos 2, 6 y 7 dice: y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Por qué la multitud que presenció este evento quedaron tan maravillados, identificándoles como galileos? Ahora yo les voy a explicar lo que eran los Galileos y Galilea. Galilea era una provincia del Imperio Romano. Su producción principal era agrícola y pesca. En ese tiempo de Jesús, todos los oficios, como pescador, labrador, carpintero, eran transmitidos de padres a hijos. ¿Ya? Por tanto, la gente que practicaba alguno de estos oficios eran considerados ignorantes en relación a su nivel educacional. Los galileos tenían fama de ser rebeldes y vivir sin guardar la ley judía, por lo que se les consideraba pecadores y malditos. Los galileos también se distinguían fácilmente de los judíos de Jerusalén y Judá por la dificultad que tenían para ejecutar los sonidos guturales, los sonidos de garganta, del hebreo y arameo. Los fariseos y saduceos a Jesús le llamaban el Galileo. A Jesús le decían el Galileo no para halagarlo, no para hacerlo sentir bien, sino que para ofenderlo, pues con este apodo le reconocían como ignorante, como una persona pobre y como alguien maldito. Como segunda señal del nuevo pacto, tenemos que es para todos, independiente de su condición social o educacional. Pues estas cosas son desechadas por Dios. A Dios no le importa esto. A Dios le importa el corazón de la persona. Entonces, la segunda señal del nuevo pacto, al ser identificados por la multitud como galileos, nos indica que el nuevo pacto no hace distinción de nivel educacional ni de clase socioeconómica. Continuando con la lectura, podemos encontrar la tercera señal del nuevo pacto hecho por Cristo en la cruz. En Hechos 2, 8 al 11, dice lo siguiente: ¿cómo pues les oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios.
había en Jerusalén gente de muchas naciones, ya las cuales se sorprendieron al escuchar a los galileos, que eran considerados ignorantes, gente sin educación, y del vulgo, hablando sus idiomas a la perfección, lo cual aquí nos muestra la tercera señal del nuevo pacto. La tercera señal del nuevo pacto dice que es un llamado para todas las naciones bajo el sol, pues Dios es Dios de todos, y su llamado de salvación y vida eterna es para todas las naciones de la tierra. Entonces, este pacto es un pacto sin excepción de ninguna persona. Es un llamado para todos los habitantes de la tierra, en igualdad de condiciones delante de Dios. Veamos algunos de los efectos que produjo este nuevo modelo del Evangelio de Cristo. Primero vamos a leer Juan 7. Juan 7:32. Dice: los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él. ¿De quién? De Jesús. Estas cosas. Y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Alguacil en ese tiempo era un funcionario del orden judicial que ejecutaba funciones de arrestos o ejecuciones o embargos de propiedades en el tiempo de Jesús. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a leer Juan 7, 45 al 52. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no le habéis traído a Jesús? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente no sabe la ley, maldita es. Los religiosos de la época se burlaban de la respuesta de los alguaciles, haciendo alusión que ningún hombre sabio o ningún poderoso de la época había creído en Jesús, lo cual demostraba que Jesús era un ignorante y era maldito. Veamos cómo continúa esta lectura. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Nicodemo aquí intervino frente a los principales sacerdotes de la ley judía, los cuales no solo le ofenden llamándole Galileo, sino también lo tratan de ignorante de la ley judía. Luego del derramamiento del Espíritu Santo, Pedro se levanta como líder de la Iglesia Apostólica, pero tristemente le fue difícil poder comprender el sentido del nuevo pacto, pues a pesar de todas las señales, persistía en su pensamiento judío. Veamos algunos ejemplos de lo que Dios hizo con Pedro para que pueda comprender el sentido del nuevo pacto efectuado por Jesús.
Pedro y Juan ante los sacerdotes. Hechos 4:13 dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, denuedo significa valentía o conocimiento, denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Los sacerdotes aquí les reconocían que ellos eran gente del pueblo, pueblerinos, eran gente ignorante, porque eran pescadores. Todos sabemos que Pedro y Juan eran pescadores, y por eso mismo ellos no tenían mucha educación al ser pescadores. Pero los sacerdotes se maravillaban al escucharlos hablar con sabiduría en cada una de sus palabras. Los sacerdotes se maravillaban de que Pedro y Juan hablaran tantas cosas sin ellos tener conocimiento de otras cosas, sin tener estudios. Vamos a ver otro ejemplo. La primera predicación de Pedro. Aquí Pedro le habla al pueblo judío diciéndole las siguientes palabras, dirigido por el Espíritu Santo. Hechos 1, 36 al 39 dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron, se afligieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Pero además Pedro añade lo siguiente: y recibiréis el don del Espíritu Santo, el regalo del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Pedro aquí hace esta declaración asombrosa diciendo que el nuevo pacto efectuado por Jesús ya no era solo para el pueblo judío, sino para todas las personas que el Señor llame a su camino. Pero vemos que a pesar de que Pedro dijo estas palabras, él no toma conciencia de lo que estaba declarando en ese momento. Él las dijo, pero no las entendió. ¿Ya? Lo podemos comprobar en el siguiente ejemplo. Pedro y Cornelio. Cornelio era un hombre de nacionalidad romana. No tenía ningún nexo con los judíos. Era oficial de la guardia romana y se le llamaba centurión, porque estaba a cargo de 100 soldados preparados para la batalla. Cornelio era un hombre adinerado, ¿ya? Pero a Cornelio se le aparece un ángel, quien le manda a buscar a Pedro, el cual envió inmediatamente a algunos criados y reunió a todos sus familiares y amigos para el momento en que Pedro llegara a su hogar. Entonces Cornelio mandó a llamar a toda su familia para esperar la llegada de Pedro, ¿ya? Pero cuando llegaron los criados donde Pedro, le contaron todos los detalles de lo que había ocurrido, y a su vez Dios le mostró una visión 3 veces, diciéndole que él no llamara inmundo a lo que Dios limpia, a lo que Dios limpiaba. Entonces, cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio, dijo estas palabras y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse
a un extranjero. Entonces Pedro marca inmediatamente una división entre su santidad por ser judío y en las otras personas, en Cornelio y su familia, por no serlo, ¿ya? Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llamare común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Pedro sabía exactamente lo que le había pasado a Cornelio con el ángel, que le mandó a llamar debido a que los siervos de Cornelio ya le habían contado todo lo que había ocurrido a Pedro. Pero Pedro se impone con una actitud un poco soberbia y por eso hace esta pregunta. Ante lo cual Cornelio inicia nuevamente lo que ya los demás le habían contado a Pedro. Cornelio vuelve a contarle lo mismo a Pedro otra vez. Y dice, entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Cornelio le dice a Pedro, le dice que es Pedro, él, el que tenía que decirles lo que Dios le había mandado. No Cornelio a Pedro, sino que Pedro tenía que hablarle a ellos. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación sagrada del que teme y hace justicia. Pedro vuelve a repetir lo mismo que el Espíritu Santo le hizo decir a la multitud, como lo vimos anteriormente, pero aún así Pedro no lo comprende. Veamos cómo sigue esta lectura. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, o sea, sobre Cornelio y su familia. Y los fieles de la circuncisión, o sea, los judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos. Se quedaron sin palabras al ver esto. De que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque les oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. El Espíritu Santo se derramó en la casa de Cornelio, sobre todos los que estaban en ese lugar, lo cual impacta profundamente el pensamiento exclusivo que tenían los judíos con respecto a Jehová. Entonces los que iban con Pedro quedaron asombrados al ver que el Espíritu Santo descendió sobre los gentiles, sobre los que no eran judíos. Posteriormente, el apóstol Pablo es llamado por Dios para predicar a los gentiles, pues Pedro continuó predicando solamente a los judíos. Entonces aquí vemos que Pedro no comprendió lo que él decía. Él decía que todos podían ser parte del reino de Dios, pero él siguió predicando solamente a los judíos. Él no iba donde los gentiles. Y es por eso que el Señor llama a Pablo, quien es que les predica a los gentiles. Entonces, por lo cual quiero terminar esta exposición con este texto bíblico, en el cual el apóstol Pablo
deja absoluta claridad del sentido del nuevo pacto hecho por Jesús en la cruz del Calvario. Gálatas 3, 26 al 28 dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Este ha sido el estudio y entrego este lugar con 3 glorias a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios.